Hoy vamos a hablar de Nuestra Señora del Buen Consejo. Es un cuadro, el de la Virgen del Buen Consejo, hecho en estuco. Es un fresco que se veneraba en Scutari. Scutari es una ciudad de Albania y allí se veneraba con el nombre de Santa María de Scutari. Ese fresco que hacía ya 700 años que estaba en Scutari, cuando en 1467 se da el gran milagro de Nuestra Señora del Buen Consejo. Había dos soldados que estaban rezando ante el cuadro, se llamaba uno Giorgio y otro de Esclavis. Habían sido soldados del general Skanderbeg, que fue el que defendió a Albania contra los ataques de los turcos. De pronto, ese cuadro se empieza a mover y se empieza a destacar del lugar y empieza a ir por el cielo, moviéndose hacia la costa del mar Adriático. Como ustedes saben, Albania está contra el mar Adriático. Y los dos soldados, Giorgio y Desclavis, comienzan a seguirlo. Ellos van viendo que el mar se hace sólido a medida que ellos van caminando sobre el mar. Y los pasos, una vez solidificados, después se vuelven a licuar. En torno al cuadro hay una nube luminosa, tan luminosa que opaca el sol, hasta que caminan unos 30 kilómetros y de pronto ya encuentran otra costa, que es la costa de la península itálica. Allí el cuadro desaparece y ellos no conocían el idioma y empiezan a buscar por toda lo que hoy es Italia, a ver dónde fue a parar el cuadro de Nuestra Señora del Buen Consejo. El día 25 de abril de 1467, el cuadro se posa en Genazzano, en esa pequeña ciudad medieval que se mantiene igual como en esa época hasta hoy, y el cuadro se posa sobre una construcción que estaba a medio hacer de una iglesia dedicada a la Virgen. Esa iglesia estaba siendo construida por una viuda que se llamaba Petruccia di Nocera. Esa viuda, que ya era octogenaria, había recibido un mensaje de la Virgen de construirle una iglesia. Pero ella gastó todo su dinero y las paredes de la iglesia apenas pasaban 1 metro. Entonces era un poco el hazme reír de toda la ciudad, de todo el pueblo de Genazzano, de esa viuda media loca, media alucinada, que tenía visiones y que no iba a poder terminar la iglesia. De pronto el cuadro se posa en el aire sobre lo que vendría a ser una capilla que ella iba a dedicar a San Blas. Y bueno, fue a eso a las 4 de la tarde, en medio del mercado, estaba lleno de gente. Bueno, todo el mundo, todo el pueblito vio el cuadro venir del cielo y posarse, quedarse estático en el aire en esa construcción no terminada hecha por doña Petruccia. Y ahí fue gran noticia. Enseguida el Papa de la época, Pablo II, se enteró, mandó unos prelados para investigar el hecho y bueno, vieron que sí, que el cuadro estaba ahí en el aire, suspendido en el aire, y bueno, viendo el milagro, la iglesia se terminó enseguida. Ese cuadro se llamó Nuestra Señora del Buen Consejo. Es el cuadro que tenemos aquí atrás. En este cuadro lo que se destaca, lo que atrae, es la unión entre Nuestra Señora y el Niño Jesús. El Niño Jesús está agarrado, por un lado, con la mano derecha al cuello de la Virgen y con la mano izquierda agarrado al escote de la Virgen. Está prendido a la Virgen y sus mejillas están tan unidas que los ojos son tan poco corridos.
Y lo que impresiona es la unión que hay entre ellos, la unidad, se podría decir, entre ellos, la unión en la mirada sobre todo, y que esa unión va a derramar gracias sobre la persona que va a rezar a la Virgen del Buen Consejo. El cuadro tiene una gracia especial que se manifiesta de dos formas. Una, que después de un tiempo, Monseñor John Clark, que estuvo muchas veces un gran devoto de la Virgen del Buen Consejo, él dice que después de 15 minutos Nuestra Señora le empieza a dar interiormente, por una voz interior, el consejo que ella quiere. Por otro lado, el cuadro tiene una gracia para solucionar las situaciones aflictivas, las situaciones que son imposibles, las situaciones en que solo un milagro de la Virgen puede solucionar, en que no hay forma terrena, humana, no hay solución práctica para solucionar el problema. Entonces, allí el cuadro se posó y enseguida, en esos primeros 100 días, hubo más de 160 milagros de paralíticos que se curaron, se resucitaron muertos, todo tipo de ayudas empezó a derramar la Santísima Virgen en la pequeña ciudad de Llenasano. ¿Cuál es la relación entre ese cuadro y los heraldos? ¿Por qué los heraldos tienen gran devoción a la Virgen del Buen Consejo de Llenasano, a tal punto que la tienen como patrona? Cuando el Papa Juan Pablo II aprobó los heraldos del Evangelio, fuimos todos, yo tuve la gracia de ir a Llenasano a agradecer esa aprobación a la Virgen del Buen Consejo. El comienzo de esa devoción se remonta a los años 1966-1967, en que el doctor Plinio Correa Oliveira, en San Pablo, Brasil, el inspirador del que formó a Monseñor John Clark, él estaba pasando un momento de mucha aflicción porque veía que estaba con muchos problemas en la fidelidad del pequeño grupo que él había reunido. Veía que esa fidelidad no iba a ser duradera. Y en esos momentos de aflicción y de aprensión rezaba mucho a la Virgen y le cayó en sus manos un libro que llamaba Nuestra Señora del Buen Consejo, hecho por un padre Dillon, Monseñor Dillon, y estaba traducido al francés. Y allí él empezó a leer toda la historia de Nuestra Señora del Buen Consejo y sentía en su alma una gran paz, una gran consolación cuando lo leía en medio de esa aflicción que lo perturbaba. En esos momentos, unos miembros del grupo, de ese comienzo de grupo, fue a Italia y Dr. Plinio le dijo a ver si le podían traer una estampa de Nuestra Señora del Buen Consejo. Por esos sufrimientos que Dr. Plinio estaba teniendo, él tuvo una crisis de diabetes en que el azúcar subió muchísimo y él igual se mantenía trabajando en el apostolado, pero en un momento él ya no aguantó más porque la fiebre era altísima y hubo que internarlo de apuro, de emergencia, y se tuvieron que amputarle 4 dedos del pie. Él pensó, bueno, ahora yo voy a morir, y como dice la Escritura, heriré al pastor y se dispersará el rebaño. Pero él, siempre confiando en Nuestra Señora, él, en medio de esos problemas, fue a la operación. La operación, gracias a Dios, salió bien porque no hubo que amputarle el pie, que muchas veces hay que amputar el pie o la pierna. Y cuando salió de la operación, estaba en el cuarto. Al día siguiente, justo llegan
estos miembros del grupo que venían de Italia y que le traían el cuadro de la Virgen de Llenazán. El cuadro, o sea, el póster, debería ser. Y él, en la cama, ellos le dicen, bueno, tenemos un regalo para usted, doctor Plinio, la Virgen del Buen Consejo. Ah, bueno, quiero ver, etc. Y ahí doctor Plinio desplegó el cuadro y quedó como 20 minutos absorto en el cuadro. Y él, encantado y haciendo todo tipo de exclamaciones, porque el cuadro tenía como unos cambios de fisonomía, los cambios de colores que ya en el santuario de Llenazano ese cuadro presenta ante el fiel que va a rezar. Como que cambia, la persona se hace casi como vivo el cuadro. Y doctor Plinio sintió una gran consolación y una voz interior que decía, no se preocupe, su vocación se va a cumplir. Estos problemas van a pasar y el grupo va a continuar. Entonces, para él eso fue un alivio enorme y a tal punto que eso se reflejó en la evolución de la herida del pie, que al día o a los 2 días prácticamente el pie estaba curado, estaba cicatrizado, a tal punto que los médicos le dieron el alta enseguida. Entonces, a partir de ahí, en el grupo comienza una gran devoción a Nuestra Señora del Buen Consejo. Después, el Monseñor Jonclán, que era secretario del doctor Plinio, en un momento, él pasó también por una gran aflicción por los años 80, en 1981, 82, en que por una serie de calumnias hechas por miembros del grupo o miembros que se estaban separando del grupo y que salieron hasta por los diarios, acusaban a la institución de ser una secta. Y entonces él estaba afligidísimo porque él se sentía culpable de todo eso. Y entonces él fue a Europa a pedir pareceres de teólogos, tanto italianos como españoles, sobre todo lo que el apostolado estaba haciendo, sobre esas acusaciones, sobre la defensa que el grupo hizo contra esas acusaciones. Y ahí él encontró teólogos españoles e italianos, como decía, que le dieron pareceres favorables a el apostolado que él hacía, pero él estaba en una aflicción muy grande porque las noticias continuaban en San Pablo sobre todo, y él se sentía como un gran culpable. Entonces dice acá, la única que puede resolver esta situación es Nuestra Señora del Buen Consejo. Entonces fue a Llenazano, fue a un hotel, al único hotel que hay allí en Llenazano, y fue varios días a rezarle al cuadro. Hasta que el último día él tenía que seguir para Frankfurt, para Alemania, y en la mañana él fue a rezarle y vio a la imagen como toda colorida, vio la imagen como que parecía que respiraba, una imagen muy comunicativa. Y entonces él decía, pero ¿cómo en medio de la aflicción, cómo la Virgen está tan comunicativa, como tan alegre? Esto debe ser una impresión mía mala. En San Pablo está un problema tremendo y yo acá lleno de consolación con esta imagen. Hasta que ahí llegan unos miembros del grupo de Roma en que le dicen, Sor John, acá hay unos mensajes venidos de San Pablo, es importante que usted los escuche. Y ahí al principio Monseñor John dijo, no, yo no voy a escuchar ahora porque estoy tan consolado con la Virgen, pero de pronto dice, capaz que hay algo urgente con todos estos problemas que está viendo. Entonces se retiró al fondo de la iglesia y allí escuchó los mensajes. En esa época eran grabados en esos grabadores Walkman a cassette. Y ahí el mensaje era del doctor Plinio Correa Oliveira
diciéndole lo siguiente. Dice, no se preocupe más, ya todo el problema de las calumnias acabó. Todo un caso también de otra persona que estaba relacionado con eso también acabó, ya se solucionó, ya no existen más noticias en contra, ya todo quedó aclarado. Y ahí Monsieur John quedó impresionadísimo porque era justo el mismo mensaje que él estaba sintiendo allí en Jenazán. Monsieur John hizo un libro sobre toda la historia de la Virgen del Buen Consejo, hizo también una historia sobre el pueblito de Jenazán, sacó fotos de distintos ángulos del pueblito, que es un pueblito que se mantiene igual desde la Edad Media, es un encanto, y que vive en torno al santuario de Jenazán. Muchos santos también fueron a pedir el buen consejo a la Virgen de Jenazán, entre los que se destacan San Juan Bosco, en un momento difícil de la congregación salesiana, que él tenía que tomar decisiones de mucha responsabilidad. Él fue a Jenazán a pedir el buen consejo, y hay una placa allí en Jenazán que recuerda la visita de Don Bosco. También el Papa León XIII era gran devoto de la Virgen del Buen Consejo e introdujo en las letanías de la Virgen a Nuestra Señora del Buen Consejo. También San Alfonso María de Ligorio y otros santos más. Don Orione también era asiduo al santuario de la Virgen del Buen Consejo. Entonces pidamos también nosotros a la Virgen el Buen Consejo. En la página web de los Heraldos está una historia bastante extensa sobre el cuadro y que ustedes pueden entrar allí, www.heraldos del Evangelio Uruguay. Después también pueden pedir una estampa de la Virgen del Buen Consejo que les podemos mandar por mail. Y bueno, acá tenemos también estampitas de ellas, de la Virgen, que podemos dar así en cantidad, porque una persona le hizo una promesa a la Virgen del Buen Consejo de imprimir 1 millón de estampitas. Y entre aparte de ese 1 millón llegó aquí a Montevideo. Entonces pidamos mucho a Nuestra Señora del Buen Consejo esa gracia de tener siempre, al recurrir a ella en los momentos difíciles y los momentos comunes, se podría decir, pedirle a ella siempre el buen consejo para nuestra vida espiritual, para ganarnos el cielo y también para los problemas cotidianos que continuamente nos van surgiendo. Les doy la bendición y pidiéndole a la Virgen del Buen Consejo que los ampare. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Y si le gustó el video, no se olvide de inscribirse en el canal, dejar su like y activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video del canal. Comente y comparta con sus amigos y familiares.